Vamos a hacer un manejo rápido o una explicación rápida de cómo se puede abordar y tratar inicialmente a un paciente con trauma vértebromedular y trauma cráneoencefálico, que es algo bastante frecuente en nuestro medio y en cualquier otro. Empezaremos por el TEC, trauma encefalocraneano o cráneoencefálico. Rápidamente, si nos vamos al antecedente más antiguo, entre comillas, Caín mató a Abel de un golpe en la cabeza, fue un TEC, ¿sí? Eso fue ocasionado por un golpe de una quijada de burro, así dicen las escrituras. Y yo empiezo con esta diapositiva que creo que resume mucho de la audacia de un médico en emergencia. Hay que tener más que criterio, sino también audacia y sospechar. Y al final uno tiende a diagnosticar, a tener un hallazgo cuando lo pensó. Si nunca lo has tenido en la cabeza, la verdad que no vas a encontrar ningún diagnóstico. Y es por eso que la experiencia nos dice que cuando tengamos un paciente con TEC o politrauma, empecemos tal vez viendo lo esencial. Una radiografía de columna cervical, por ejemplo, como ven ahí, podría pasar como normal. Si ustedes pueden ver, las vértebras están ah, aparentemente alineadas, pero ojo que no vemos las últimas. Si nos ponemos a contar, acá vemos, esta es la segunda, tercera, cuarta y quinta vértebra cervical. El hombro está tapando lo más importante y terminamos que si le jalamos el hombro, ese paciente tenía una enorme listesis, una luxofractura cervical. Es de ahí que tenemos que sospechar. El médico que está parado en la emergencia, que está de guardia, que está de turno, tiene que sospechar. No solamente ver lo que ve el bombero, lo que ve el familiar que trae al paciente, sino pensar que potencialmente un TEC puede tener un TBM. Qué rara presentación, ¿no? Hemos empezado hablando de TEC y les presento una radiografía, una resonancia de columna cervical. Porque eso es, hay que ver más allá, estar predispuesto a encontrar cosas que los otros no ven y así nos evitaremos problemas nosotros mismos, legales quiero decir, y también beneficiaremos a los pacientes que atendemos. O tal vez con una radiografía de tórax, si pueden verlo ahí con detalle, van a ver que hay una pérdida del alineamiento frontal. La columna de arriba va en esta dirección y la parte inferior está totalmente desviada. Otro paciente que tiene una enorme luxofractura. Una radiografía de tórax de un paciente con TEC, pero un momento, también tiene múltiples fracturas costales en el hemitórax derecho, como pueden ver, y un velamiento del tórax derecho. Y eso puede ser más peligroso que el TEC. Entonces, vamos a definir primero qué cosa es TEC. Un trauma, sí, pero es una lesión física, un daño orgánico, material sobre el contenido del cráneo, es decir, el encéfalo, o también puede haber un deterioro funcional. Ustedes recuerdan al coyote, el correcaminos, cuando el coyote veía estrellitas, ¿no? Y estaba como que desorientado. Bueno, ese es un disturbio funcional, no es nada orgánico, nada material, pero eso se llama una conmoción cerebral. Uno está aturdido, desorientado por un instante y luego recupera conciencia y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, te caíste, ¿no? Y entonces eso es un daño que pasa a formar parte de un TEC sin que haya una lesión física, es un daño o un deterioro funcional. Lógicamente que esto es secundario a un intercambio brusco de energía, claro, un palo, un golpe, una piedra. Es bastante frecuente, por eso estamos aquí esta mañana hablando de eso. Es bastante frecuente en todo el planeta. Sí, de hecho que es un poquito más frecuente en hombres, ¿no? Los hombres solemos ser más intrépidos, más activos, entre comillas, ahora con la revolución femenina y el feminismo, de hecho que las cosas se van emparejando, pero definitivamente es un poco más habitual en hombres y sobre todo en gente en edad productiva, ¿no? Que está más sometida a los accidentes laborales y también en adultos mayores, los que se caen, se resbalan, no caminan con buena estabilidad, ¿no? Las causas ya las deben imaginar, hay un buen porcentaje, la mitad en algunas series extranjeras, la mitad en accidentes automovilísticos, choques, atropellos, caídas, 25%, y otro 25% en que se puede ver en actos de violencia, agresión, deportes, acá no tenemos mucho hockey y deportes de contacto que hay en otras partes, pero el fútbol ya, nuestro fútbol puede ser también un poquito violento y siempre hay un factor involucrado en ello. El alcohol juega por ahí un rol, puesto que nos hace perder el control, ¿no? Y diferentes situaciones de riesgo. Recordar que en el TEC, en el trauma cráneoencefálico,
70% de esos casos tiene un trauma extracraneal. A eso, retrocediendo a las primeras diapositivas, uno ve el TEC porque tiene una herida que sangra mucho y todos están pues aturdidos por el sangrado que tiene en cuero cabelludo. Pero detrás, 70% tiene otro daño. Y hay que ver el abdomen, el tórax, la columna, la pelvis. 5% a 10% tiene una lesión cervical. Es por eso que yo suelo decir que todo trauma cráneoencefálico es un trauma espinal, trauma vértebromedular, hasta no demostrarse lo contrario. Uno tiene que asumir que ese paciente accidentado tiene un TBM para poder movilizarlo, para poder trasladarlo al centro de salud o a un hospital, llevarlo en una ambulancia, ¿no? A veces el que es demasiado voluntarioso, ¿no? y es imprudente, por llevarlo rápido, le lesiona la columna. Eso lo veremos en TBM. Esto genera grandes costos para la sociedad. Recordemos que hay muertes de gente en edad productiva, gente que llega a estar en un hospital y se generan daños, perdón, costos para el Estado, para el seguro, para la familia, y si hay secuelas, con más razón, ¿no? Hay un daño económico. Para hablar de severidad del TEC, vamos a hablar básicamente de un paciente en situación de riesgo bajo, si está asintomático, ¿no? Llega a la emergencia, no siente nada, o tiene un dolor de cabeza muy leve, uno lo examina en el Glasgow, qué sé yo, las cosas, ¿no? Y el paciente está orientado, lúcido, en tiempo, espacio, tiene contusiones, un chichón, un raspón. Bueno, este paciente es un paciente en riesgo bajo. Mientras que tendrá un riesgo moderado si es que hay un antecedente, un dato de que perdió la memoria, se olvidó de parte de lo que sucedió, hay vómitos, el dolor de cabeza es más intenso, si ha tomado algún licor, algo que contenga alcohol, algún fármaco, ha tenido convulsión, un poco de mareos, o se puede ver en una radiografía de cráneo que le hagamos en nuestro centro de salud, en nuestro hospital. Si vemos una fractura lineal, empezamos a tener un riesgo moderado. Mientras que tendremos un paciente en riesgo elevado si están con un Glasgow en deterioro, ¿no? Una escala de Glasgow que vaya decayendo, palpemos una fractura, tal vez cuando tocamos la cabeza, hay signos de fractura de base de cráneo que los veremos en un rato, o hay un trauma penetrante, quiere decir ha habido un proyectil de arma de fuego, perdigones, o tiene focalización neurológica, pierde una capacidad específica neurológica. Esto que parece un poco confuso, ¿por qué se da? Porque cuando nosotros vemos el Glasgow estrictamente, no siempre refleja la gravedad del TEC. La mayoría de pacientes que tienen hematomas epidurales, por darles un ejemplo, entran a sala de operaciones en Glasgow 15. Entonces, desde que somos alumnos de medicina nos dicen, el TEC leve, Glasgow 15, doctor, pero si está en Glasgow 15, ¿lo va a operar? Sí, el Glasgow 15 tiene un hematoma epidural, por ejemplo. Entonces, estas cositas que parecen muy de sentido común, en realidad no lo son. Hay que tenerlas escritas y hay un blog, ¿no? En un blog o un pequeño espacio en la memoria. Hay que preguntar a quienes traen al paciente estos datos. ¿Cuál fue el mecanismo de trauma? Para saber si hubo potencialmente daño en la columna. Valorar si es diabético, si toma hipoglicemiantes, si sufre de arritmia. ¿Por qué? Porque eso puede ser más importante que el TEC. Tal vez se cayó por una hipoglicemia y todos están buscando el nylon, la sutura del cuero cabelludo y el paciente sigue hipoglicémico, con hipoglucorraquia y ya después que tiene su herida en cuero cabelludo bien suturadita, ya tenemos una secuela neurológica, ¿no? Eso ha pasado y de hecho va a seguir pasando. Por eso es mejor estar atentos. Valorar la posibilidad de que ingirió drogas, ¿no? Alguna medicina y preguntar siempre por eso. Si hay pérdida de conciencia, dolor de cabeza, vómitos y si hubo convulsiones. Todo ello nos va a llevar a tener una red flag, un signo de alarma. Al examen clínico general, los signos vitales, auscultar, cardiopulmonar, cómo está el murmullo vesicular, si pasa, no pasa, si los ruidos están rítmicos, si se escuchan en principio, localizar contusiones, heridas, si a nivel de extremidades puede haber crepitación en alguna extremidad, si hay otorragia, pérdida de sangre por la oreja, que no haya sido sangre que haya caído en el conducto auditivo externo, eso pasa con frecuencia. Si no hay pérdida de LCR por la nariz o los oídos, es un líquido como el agua, ¿no? Ustedes lo conocen.
si no hay equimosis periorbitaria o retroauricular. Y el examen neurológico básico es valorar el Glasgow, la escala de Glasgow, las pupilas, si son iguales, si son reactivas a la luz, si el paciente es capaz de mover simétricamente los brazos y las piernas, y si es consciente, preguntarle si tiene una buena sensibilidad, ¿no? Pasarle la mano y preguntarle si está adormecida las piernas, ya sabemos que puede haber un daño en la columna vertebral. Si está adormecido los brazos y piernas, entonces, y no las mueve a la vez, puede haber un daño en la columna cervical. Entonces, vamos a repasar, antes de discutir el manejo, qué hacer, qué disponer con el paciente que viene con un TEC. Ya hemos visto qué cosa preguntar, por cómo ordenar más o menos cuando está en un bajo riesgo, en un riesgo moderado, un riesgo elevado. Y al examen rápidamente, nomás, no tenemos por qué demorarnos, abrirle los ojos y ver esto, las pupilas. Si las pupilas tienen el mismo tamaño, si están isocóricos, si reaccionan a la luz. Hacer el Glasgow. Una mnemotecnia muy fácil, es como escanear a un paciente de arriba a abajo. Si empezamos de arriba a abajo, nos encontramos con los ojos, luego con la boca y luego con el resto del cuerpo. Y en ese mismo orden vamos, 4, 5 y 6. Entonces la apertura ocular se valorará como 4, la respuesta verbal como 5 y la respuesta motora como 6, ¿no? Eso lo van a poder revisar seguro al momento de ver las diapositivas, ¿no? Si el paciente está lúcido, si está despierta con el dolor o si obedece órdenes, son parte de los exámenes que todos hacemos al evaluar el Glasgow. Y esto es lo clásico, lo que les decía, que no siempre se aproxima a la realidad. Puede haber un TEC leve con Glasgow 15, pero el paciente está entrando a sala de operaciones. Entonces esto es bastante relativo. Es más útil lo anterior, ver si hubo signos de alarma, si hubo pérdida de conciencia, si hay cefalea progresiva, si tiene un antecedente de convulsión. Eso habla muchas veces más que esta categorización fría de la severidad del TEC. Vamos a repasar muy rápidamente, porque nos escapamos un poquito de la intención del tema que es manejo, por cómo se ve en una radiografía simple, en un centro de salud, en un hospital en periferia, en un hospital en provincia. Uno puede hacer una radiografía y puedes encontrar esto, una fractura deprimida, se ve el fragmento del cráneo hundido. Podemos ver al paciente con el signo de mapache, que es equimosis, es una lesión plana. A diferencia de un golpe, si a uno le dan un puñetazo en el ojo se hincha, el párpado se edematiza y el paciente no puede abrir el ojo. Eso no es mapache. Mapache es tener el ojo tal cual, ¿no? Y es una lesión plana de una equimosis periorbitaria. Una fractura del piso anterior es lo que traduce, cuando uno tiene un signo de mapache, uno debe imaginarse que el techo de la órbita está fracturado. Lo mismo en un niño, ¿no? Aquí hay dos cosas, ¿no? Acá hay una contusión directa y acá hay un mapache, y vemos eso, la fractura en el techo de la órbita. El signo de Battle o equimosis retroauricular, también un signo de fractura de base de cráneo, ¿no? Estos son los signos que tenemos que ver para graduar el TEC, más que el Glasgow. El Glasgow, ya les digo, puede estar en 15 y el paciente puede tener un hematoma. No fiarse de eso. La fractura en el peñasco, ¿no? En la porción petrosa, el hueso temporal, hace que uno empiece a perder sangre por la oreja. A veces hay que limpiar la orejita, no vaya a ser sangre que cayó del cuero cabelludo y uno piensa, está con otorragia, y le limpia, si no era la sangre que se metió a la oreja. Pedir una tomografía, siempre una radiografía de columna cervical por lo menos. Recuerden que la cabeza está unida al cuerpo por el cuello, entonces es muy digamos, sensato pedir una radiografía de columna cervical. Un hemograma para ver cómo está la hemoglobina, ver si no ha perdido mucha sangre, ¿no? O tiene sangre atrapada, escondida en algún hematoma oculto. El grupo sanguíneo, eventualmente para transfundir, y lo que lógicamente pueda requerir de acuerdo a lo que veamos, ¿no? Una radiografía de pelvis, una radiografía de extremidad. La fractura lineal, ya no deprimida, se ve como una línea muy parecida a cuando un vaso se quiebra, ¿no? Yo siempre les digo a los internos, cuando veas una fractura, no vas a preguntarme porque va a ser muy evidente. Es una línea que no se ramifica y es bastante radio opaca, o sea, es bien negrita. A diferencia de las venas, que son curvilíneas, que se ramifican y son grises, no son negras, no son tan radiolúcidas.
radiolúcidas, perdón, ¿no? Se ven bastante negritas. Acá, nuevamente, miren, cuando se ve, no se pregunta. Ahí se ve el trazo y ya es una fractura, es muy evidente. Y la fractura con hundimiento nuevamente, ¿no? ¿Cómo es una tomografía normal? Muy rápidamente, creo que todos ya debemos estar familiarizados. Yo digo siempre que venga el neurocirujano para pedir una tomografía, pero no, todos somos médicos, todos tenemos la capacidad para pedir la tomografía, no necesitas un neurocirujano para pedir esto. Las tomografías en el TEC son sin contraste, no necesitamos contraste. La sangre va a ser el contraste. Así que esta es una tomografía normal, todo gris dentro del cráneo. Los ventrículos, la línea media. Y empecemos. ¿Cómo se ve una fractura? Bueno, así, con el hueso hundido, ¿no? Ya la podemos ver tal vez en emergencia, cuando viene con una herida expuesta. ¿Cómo se ve un hematoma subdural agudo? Como una semiluna, como un plátano, como una banana, quienes quieran. Es agudo, por lo tanto se ve hiperdenso. Miren la línea media, el ventrículo colapsado. ¿Cómo se ve un hematoma epidural o extradural? Como una lenteja, como un lente biconvexo, ¿no? Como un platillo volador, si quieren, ¿sí? Diferente al, y siempre pegado, estamos hablando de hematomas que están por fuera del cerebro. Tanto el subdural como el epidural están por fuera del cerebro. ¿Cómo se ve una contusión hemorrágica? Bueno, esto ya es un moretón, literalmente es un moretón en el cerebro, ¿no? Se ve pegado al cráneo porque es el golpe que se da el cerebro contra el cráneo y también causa edema. ¿Cómo se ve un TEC por PAF? Bueno, ahí lo tienen, ¿no? Se ven artefactos, manchas hiperdensas, el metal, los perdigones o el daño que causa el trayecto del proyectil. ¿Cómo se ve el edema cerebral? Así. No se ven surcos, no se ven ventrículos, y si se ven muy chiquititos porque todo está apretado, ¿no? Vean ustedes. Y bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un cráneo que es una cavidad, un estuche inextensible y todo el material interno del encéfalo, cerebro, cerebelo, LCR, y tenemos un golpe, ¿no? Se produce un daño, una lesión que aparece. Ley de Monroe-Kelly, se deben acordar algo, el cráneo solamente tolera esas tres cosas: sangre, líquido cefalorraquídeo y masa encefálica. Al agregarse un volumen adicional, se crea una hipertensión endocraniana. Eso materialmente o numéricamente se traduce en una PIC, una presión intracraneal por encima de 20 milímetros de mercurio. ¿Qué hace el cerebro? Recuerden que nuestro corazón late gracias al tronco cerebral. El encéfalo, el tronco, le ordena al corazón que por favor eleve las presiones. ¿Para qué? Para poder irrigarse. Entonces es muy común que el paciente con TEC venga hipertenso. Y también es frecuente que por ahí un interno, alguien que no tenga mucha experiencia, le dice: ponle un enalapril, un captopril debajo de la lengua. Pero no, esa hipertensión lo que está haciendo es irrigar mejor al cerebro que está con una pica elevada. Entonces, no dar antihipertensivos en un paciente con un TEC, porque tal vez ese poquito de hipertensión es secundaria, es reactiva, es salvadora. El cerebro está pidiendo más sangre, por favor, porque está con alta presión y si no recibe presión alta, no se va a irrigar. Entonces, tener cuidado. Otra cosa es una emergencia hipertensiva, que tiene una presión de 220, bueno. Pero si el paciente viene con 160, ¿no? Oye, espérate un rato, eso puede ser reactivo a la hipertensión endocraniana. ¿Por qué? Porque la presión de perfusión cerebral, la presión con la que se va a irrigar el cerebro, es la diferencia entre la PAM, la presión arterial media, menos la PIC. Entonces, si la PIC ha incrementado, para mantener la presión de perfusión, el cerebro, el tronco, ordena al corazón, repito, que suba la presión arterial. Entonces, nosotros tenemos una presión de perfusión cerebral objetivo que debe estar alrededor de los 70 milímetros de mercurio. Y aquí viene el tema, rápidamente, el ABC, perdón. El ABC, ustedes ya saben, eso más lo vamos a repasar acá brevemente: establecer lesiones, manejar la hipertensión endocraniana, medidas de neuroprotección y encaminar a ese paciente a una sala de operaciones o a un hospital. Proteger vía aérea, quitar cualquier objeto extraño, preparar una intubación. Todo paciente que tiene un Glasgow de 8 o menos, intubado. Si estamos para entrar en la ambulancia, un tubo orotraqueal, perdón, un tubo de Mayo para que la lengua no se caiga.
¿no? Ponerlo en una posición adecuada, no estar con la cabeza torcida, ¿no? Ni doblada, el cuello no puede estar flexionado, que esté en una posición cómoda, neutra, es la palabra clave, neutra, cuello y cabeza en posición neutra. La saturación debe estar por encima de 95, es lo más importante en ese acápite, ¿no? La circulación, el paciente tiene que tener una presión adecuada, por lo que dijimos. No puede estar hipotenso. Después viene una presentación, creo, del shock hipovolémico, que es también trascendente. Pero nuestro paciente tiene que ser con una adecuada presión arterial. No puede estar hipotenso, porque en ese momento nuestro cerebro se está quedando sin irrigación. Entonces, lo más trascendente es que el paciente pueda respirar, que tenga una buena saturación y que tenga una buena presión. Bueno, si vamos a restituir volúmenes, siempre con soluciones isotónicas, nunca dextrosa. Nunca dextrosa, jamás. Siempre suero fisiológico. Entonces, ya por defecto, por default, como dicen los chicos, de frente, su vía, una buena vía, no le vas a poner una alita, ¿no? En lo posible, una vía endovenosa, un acceso grueso, y empezar con suero fisiológico. Mantenerlo con buena temperatura, ¿no? Que no esté hipotérmico, tal vez, una buena línea arterial, como dije. Aquí, quitar los cuerpos extraños, aspirar secreciones si se puede, protección de la columna cervical, también en ese momento le pueden poner ya el collarín o 2 tablitas, qué sé yo, lo vamos a ver en TBM, intubar si es que el Glasgow es menos de 8, para eso ya pues si alguien se deja intubar sin que lo cedes es porque ya está en coma, ¿no? Está realmente mal, pero si todavía está medio peleando con sus secreciones, bueno, ahí sí vas a necesitar pasarle un poquito de midazolam y eso tal vez ya es manejo de una unidad de trauma-shock, ¿no? Pero si estás esto es atención primaria, estás en un lugar pues donde eres tú solo, no tienes nadie a tu costado, con un tubo de mayo, y si tienes la posibilidad de poner un tubo traqueal, seguro que no te va a ofrecer ninguna resistencia si el paciente ya está en coma, ¿no? Reiterar, subrayar, la saturación debe estar por encima de 90, ¿no? Y usar soluciones isotónicas. Establecer lesiones. La tomografía es mandatoria, repito, es mandatoria si el Glasgow está alterado. Glasgow alterado es sinónimo de tomografía, quiere decir un Glasgow de 14 o menos. Si hay algún signo de alarma, ¿cuáles son los signos de alarma? Vómitos, convulsiones, cefalea progresiva, ¿no? O focalización. Esas 4 cosas, cefalea progresiva, focalización, vómitos o convulsiones. El paciente ya no habla como antes, doctor, después de la tomografía. El paciente tiene mucho mareo y no puede caminar, tomografía. El paciente ya no ve bien después del golpe, tomografía. El paciente convulsionó, tomografía. El paciente vomitó, tomografía. Tiene un Glasgow de 14 o menos, tomografía. Ya la radiografía queda muy relegada, no nos sirve. Entonces, doctor, le llamo porque hay un TEC y le echo una radiografía. Bueno, también le pudiste pedir un hemograma, ¿no? También le pudiste pedir una radiografía de tobillo. No nos sirve mucho, ¿no? A menos que, doctor, le tiraron unos perdigones. Bueno, por ahí para ver cuántos perdigones se metieron en la cabeza, ¿no? Pero la radiografía ya perdió bastante utilidad. Entonces, estar atentos a los signos de alarma. La radiografía de columna cervical es mandatoria también porque la cabeza está unida al cuerpo por el cuello. Y todo TEC es un TBM hasta no demostrarse lo contrario. Sobre todo cuando hay mecanismos de aceleración y desaceleración en el trauma. Radiografía de tórax y siempre una ecografía abdominal, si hay alguna sospecha de lesión abdominal, una radiografía de pelvis, algunos otros exámenes que en ese momento veamos necesarios. Manitol. ¿Cuándo usar manitol? Bueno, cuando tengamos signos de hipertensión endocraniana o cuando veamos focalización neurológica. Son las 2 indicaciones. No usarlo deliberadamente. Doctor, tengo un TEC y bueno, vomitó y ya le empecé manitol. Oye, ¿pero en qué Glasgow está? Está en 15. Está tranquilo, sí, pero no es necesario. El manitol casi siempre lo vamos a usar después de tener una tomografía. No es deliberado, ¿ya? Repito, cuando hay signos de hipertensión endocraniana o cuando hay focalización. Bueno, y siempre el manitol es un comprador de tiempo. Estamos en provincia y vamos a usar manitol, es porque yo sé que ese paciente va a ir a hacerse la tomografía y va a llegar a un hospital de mayor complejidad. No es que yo le doy manitol y ¿tienes tomografía? No. ¿Y luego qué vas a hacer? No, de ahí lo mando a su casa. No, el manitol es un comprador de tiempo que nos da un lapso hasta que el paciente
sea recibido en otra unidad de mayor complejidad. Es un diurético osmótico y lo que hace es causar un arrastre de agua del parénquima cerebral al torrente sanguíneo. El manitol es como el alcohol, ¿no? Cuando uno toma bebidas alcohólicas, al rato está yendo al baño, ¿no? A orinar. Pues es un diurético, es lo mismo que hace. Empieza a secar, a arrastrar agua de nuestro cerebro, a secarlo un poquito. Y el efecto reológico se trata de que como ingresa sangre al intravascular, la sangre se hace más fluida y entonces perfunde mejor los capilares cerebrales. En eso también ayuda. La dosis es de 0,25 a 1 gramo por kilogramo. Siempre que el paciente está normotenso. Nunca dar manitol cuando el paciente está chocado, porque recuerden que es un diurético, lo van a chocar más. En todo caso, lo primero que deben hacer es hidratarlo. Antes que manitol, hidratarlo. Puede causar hipotensión, puede haber efecto rebote, sí, cuando se usa sin considerar lo que tenga en la cabeza, una contusión hemorrágica, puede tener un rebote, eso es ya otro tema. Puede causar daño renal, si es que se usa deliberadamente, un paciente con falla renal, que no le hemos preguntado, y lo usamos a sobredosis. También se puede usar soluciones hipertónicas. Esto es cantar ya de un paciente metido en un hospital. El suero fisiológico, el cloruro de sodio al 3% puede hacer la misma función que el manitol. ¿Y tiene un poquito de ventaja? Sí, porque es más fácil de conseguir, más fácil de preparar. También tiene un volumen, un efecto reológico, hace que la sangre sea más fluida, pero nos lleva rápidamente a la hipernatremia. La hipernatremia en un paciente con TEC es hasta beneficiosa, así que puede llegarse hasta casi 160 de sodio en sangre y tranquilamente con eso el paciente puede esperar hasta su traslado a una unidad más compleja. También hay efectos adversos que se pueden presentar, la mielinolisis pontina, el daño en el tronco, edema pulmonar. A veces se ha encontrado hemorragia subaracnoidea con el uso de soluciones hipertónicas. Los esteroides, los corticoides. Doctor, le voy poniendo dexametasona. Antes se usaba metilprednisolona en el TBM, lo vamos a revisar, pero los corticoides en el TEC están contraindicados. No se usan. El corticoide, la dexametasona, se usa en el edema por un tumor, por una meningitis. En un TEC, no. Lo que funciona son los diuréticos osmóticos, manitol y soluciones hipertónicas, no corticoides. Los corticoides son para el edema vasogénico de los tumores. Más bien, por el contrario, aumentan mortalidad porque los inmunodeprimen, le causan hiperglicemia. Se ha visto que a grande escala pueden tener mayor tasa de sepsis, infecciones hospitalarias, quienes recibieron dosis de corticoides. ¿Cuándo usar un anticonvulsivante? Cuando el paciente ha tenido una convulsión, cuando tiene una lesión cortical. En la tomografía vemos que tiene una hemorragia, una lesión en el parénquima cerebral, en la corteza. O cuando el paciente ya convulsionó en las primeras 24 horas. Entonces, definitivamente hay que usar corticoides. Nunca doblar el cuello, agravar la lesión potencial que tenga en el cuello. Nunca usar dextrosa, no usar sedantes poderosos porque nos pueden dormir al paciente. Nunca hacer una punción lumbar sin tomografía. Nunca hiperventilar, nunca usar vendajes muy compresivos en la cabeza. Siempre la cabecera neutra, elevarla un poquito a 30 grados para que el drenaje venoso sea mayor. Nunca tenerlo a 0 grados. Siempre levantarle la cabecera. Protección gástrica, ojo, pueden haber úlceras. Usar un protector gástrico mientras está esperando la atención. Usar un buen analgésico. Tiene que estar eubolémico, el paciente con buena volemia, restituirlo con suero fisiológico, con una buena temperatura, una buena saturación de oxígeno y siempre tenerlo bien, con un buen balance hídrico. Vamos a pasar a TBM. El tiempo es breve, me van a disculpar, voy a correr un poquito, pero después responderemos algunas preguntas. Lo mismo, es una injuria traumática por un intercambio de energía con la columna y su contenido. Nosotros tenemos la médula espinal que llega hasta L2. Por debajo de L2 ya no hay médula, tenemos la caudequina, ¿no? Y eso conlleva lesiones o daños motores, sensitivos y autonómicos. Su frecuencia es alta, los accidentes de tránsito, las agresiones,
Las caídas, nuevamente el varón está ahí con mayor incidencia, sobre todo en edad productiva, y causa un grave forado económico en cualquier sociedad. Los pacientes que son, luego tienen alguna discapacidad por el TBM, le llega a costar al Estado, y el Estado es la plata, o somos todos, ¿no? El dinero de todos, y eso genera un gran daño económico. Es por eso que para su recuperación tenemos que estar todos más o menos familiarizados con algunas cosas. Nuestra columna tiene 24 vértebras encima del sacro, coxis, ya ahí hay como 9 vértebras fusionadas, pero debemos recordar que detrás de los cuerpos vertebrales está el canal raquídeo, que contiene a la médula. Y la médula tiene 3 funciones, como ustedes saben: función motora, función sensitiva y función autonómica. Entonces, ¿de qué va a tratar? De que si se daña la médula, vamos a poder percibir o constatar esos 3 aspectos de daño neurológico. La irrigación de nuestra médula es desde afuera hacia adentro. Entonces, cuando hay una compresión, la médula no solamente se daña por el mismo agente injuriante, sino también por la compresión que puede haber sobre sus vasos que la irrigan. Y aquí vemos algo que resume en gran parte la presentación de TBM. Se pierde el alineamiento de las vértebras, el canal raquídeo queda invadido y la médula comprimida. La médula, al igual que el resto del tejido nervioso, es muy sensible a este tipo de daños, y basta con minutos o pocas horas para que el daño ya quede establecido. Lamentablemente, la historia en el TBM a nivel universal es penosa, porque el daño casi siempre se instala en el mismo accidente. Entonces nosotros nos quedamos siempre con solo la cirugía con fines ortopédicos, ¿no? Porque el paciente ya viene con un daño instalado y hay que explicar a la familia que la terapia física, que la silla de ruedas, y eso es realmente penoso, y eso sucede en todo el mundo, no es solamente aquí. Nosotros catalogamos a la columna como 3 pilares: la mitad anterior, la mitad posterior del cuerpo vertebral y la parte posterior del arco vertebral. Si hay daño en 2 pilares o más, hablamos de una columna inestable. Y esto es lo que pasa: hay hiperflexión, ¿no? Un tablero, una hiperextensión, ¿no? Cuando uno se cae así, boca abajo, o hay una sobrerotación o una compresión porque algo cayó en la cabeza. Entonces, diferentes mecanismos de trauma muy comunes, ¿no? Que lo que hacen es dañar nuestra columna vertebral, y tenemos básicamente dos síndromes o 2 formas de dañarnos. Una lesión completa, cuando la médula queda literalmente seccionada. Por debajo del nivel el paciente no tiene ninguna función. Si por debajo del daño el paciente todavía conserva algo de sensibilidad o algo de movimiento, hablamos de las lesiones incompletas, ¿no? Que es un poquito más un tema a desmenuzar con mayor tiempo. Lo que es trascendente es la lesión completa, cuando la médula queda seccionada funcionalmente. Y para ello debemos recordar los dermatomas. Nuestra superficie cutánea está dividida en sectores que hay que recordarlos. Por lo menos recordar cuáles son los cervicales, que van hacia las manos y los hombros, cuáles son los dorsales, que están básicamente en el tórax, en el pecho y el abdomen, y cuáles son los lumbares, que son en las piernas, ¿no? Entonces, recordando eso, por lo menos uno practicando el examen de sensibilidad con una agujita, ¿no? Uno ya puede, antes de tener una resonancia, más o menos saber tu daño es a nivel lumbar, a nivel cervical o a nivel dorsal. Y en la sección medular hablamos de que el paciente tiene un daño total, completo. Quiere decir que funcionalmente esa médula no tiene ni capacidad motora, ni sensitiva, ni autonómica. Cuando digo autonómica, necesita una sonda Foley, va a estar estreñido, tal vez hay que hacerle tactos rectales para desimpactarlo. Todos hemos visto, o la mayoría tal vez, un paciente con daño medular, ¿no? Entonces ya no controlan los esfínteres, y a eso me refiero con el daño autonómico. Entonces, si es a nivel cervical, el paciente va a estar cuadripléjico, las 4 extremidades. Si es a nivel dorsal o lumbar, va a estar parapléjico. Este es el ASIA Score, la Asociación Americana de Injuria Medular. Plantea
esto que ven acá para que el paramédico, el médico de atención primaria, marque, ¿no? Y señale, bueno, de aquí lo útil es el muñequito con los dermatomas, ¿sí? Para fines prácticos hay que tener eso, si no lo tenemos en un papel, en nuestro celular o por lo menos en la cabeza brevemente, lo que les dije, ¿no? La sectorización de los daños. Y en la evaluación motora va algo parecido a lo sensitivo, ¿no? Los movimientos de las raíces cervicales, básicamente en los brazos, y los movimientos que están en las piernas van a estar gobernados por las raíces o los sectores dorsolumbares. ¿Qué hacer con un paciente? Lo mismo, evaluarlo como un politraumatizado, no aisladamente con una visión tubular escotomizada. Ah, tengo un paciente con TBM. No, ¿y qué más tiene? ¿No? ¿Qué daño más puedes encontrarle? Pensar siempre, ser malicioso, ser mal pensado. Y entonces, empezar por el ABC, que ya hemos conversado hace un rato, pensar que es un TEC, ubicar más o menos dónde está el trauma, si es cervical, dorsal o lumbar, si hay daño torácico, abdominal, pélvico o en otras extremidades. O sea, por lo menos pensarlo. Luego, inmovilizarlo, mantener el eje. Si el tipo está dentro del auto, pues no apresurarse, porque una cosa es ser vehemente, valiente, y eso linda con lo imprudente. Entonces, sí, doctor, ya lo saqué del carro rápidamente, lo hemos movido, lo hemos llevado rápido a la ambulancia. Sí, pero ya por ayudarlo lo has podido perjudicar. Entonces, ser cauto, movilizarlo en bloque, entre varios, eso es capital, entre varios. Cuando uno está solo, pues hace mucho esfuerzo y ahí lo puedes dañar al paciente. Mantener una buena presión arterial con fluidos, sobre todo suero fisiológico, una buena oxigenación, eso en parte forma parte del ABC, ¿no? Sonda nasogástrica más adelante, una sonda Foley, si ahí constatamos que está con globo vesical, que esté con buena temperatura, y también es importante ver cómo están los electrolitos por los daños neurológicos de los cambios del sodio que a veces se dan. Esta imagen resume mucho del manejo inicial de un TBM. El transporte, la movilización en bloque, el collarín cervical, antes de llevarlo a otra institución, y para ello también verificar si el paciente, repito, mueve las extremidades o siente, tiene sensibilidad en las extremidades. Los síntomas, el dolor local, si doctor, me duele el cuello, me duele, giro un poquito y me duele, pues ya te está avisando el paciente que tiene un daño ahí en la columna. Si hay debilidad muscular, si hay adormecimiento o si hay pérdida del control de esfínteres. Los signos serían cuadriparesia, hipoestesia, si tiene adormecimiento en los brazos o piernas, o si constatamos que tiene el globo vesical, ¿no? Eso es en el momento inicial. Tiene priapismo también, eso es relativamente frecuente. El paciente no mueve las 4 extremidades, pero está con priapismo. Entonces, no piensen mal, eso es un daño vegetativo del daño medular, ¿no? Vamos de acuerdo a nuestras posibilidades, inicialmente una radiografía puede ayudar, ya vieron las primeras diapositivas, pero una tomografía, una reconstrucción en 3D, una resonancia pueden ser muy útiles. Metilprednisolona, antes se usaba un corticoide a dosis altas de inicio, luego se iba retirando, ya el uso es controversial, no está indicado. Pueden ser daños parciales en que el paciente va a entrar rápidamente a sala de operaciones, podría ser, pero formalmente no tiene indicación, ya perdió esa categoría de indicación. ¿Sí? Su uso es controversial, podría ser, repito, en una espera quirúrgica de minutos u horas antes de que el paciente entre a sala de operaciones y el paciente tenga algo de movimiento, algo de función neurológica. Esto es lo que podemos ver en una evaluación radiológica, la pérdida del alineamiento vertebral. ¿Y qué es lo que hacemos? Porque al final esta presentación se resume entonces qué hacer con un TBM, alinearlo, transportarlo adecuadamente, mantener una buena presión, encontrar otros daños. Pero ya les digo, lo que hacemos los neurocirujanos y los traumatólogos que se dedican al manejo de columna es manejar la parte ortopédica, porque el daño muchas veces está ya instalado cuando el paciente llega a nuestras manos, ¿no? La fijación, una plaquita con tornillos que restituye la ubicación, el alineamiento vertebral, los tornillos transpediculares, que es lo que hacemos cuando también hay una luxación, ¿no? Una fractura a nivel lumbar.
que hacen que es que el paciente recupere la estabilidad mecánica para que sea movilizado pues en una silla de ruedas, o tenga el apoyo de la familia, de la gente que lo cuida. A veces restituir un cuerpo vertebral que está destruido por una caja de titanio, ¿no? Y eso es básicamente lo que hacemos con un paciente con un trauma vértebromedular. Quiero agradecerle su tiempo.